hoy finalmente se conoció la sentencia a los procesados de BTR. Tengo en mis manos la parte tercera, no les voy a leer toda la sentencia, que ha durado varias horas, en lo que se refiere a la decisión de la Corte, y tenemos además una nota sobre esto. La Corte declaró fundada las tachas presentadas contra algunos elementos presentados, pero no admitió las tachas contra el USB, los cassettes y los discos duros cuestionados. Complicada la situación porque estas eran las pruebas que los procesados querían dejar fuera del proceso, señalando que habían sido manipulados. También se declaró extinguida la acción penal por prescripción. ¿Qué sucede? Que una larga lista de víctimas pues habían sido chuponeadas hace muchos años. Tal vez por otras personas, tal vez por estas mismas, no se sabe, pero se encontraban estos archivos en la documentación incautada. Y hay acá una larga lista de personas, ustedes los conocen, políticos, periodistas, muchas de las personas, por cierto, que pasan por esta mesa y que habían sido víctimas de esta interceptación. Lo curioso es que entre las víctimas está Fernando Rospigliosi, que fue justamente el que denunció toda esta maraña de cosas. La lista es larga, no la voy a leer, pero aquí está muchísima gente que ustedes conocen a través de los medios de comunicación. Finalmente, finalmente se condena a los procesados, pero se absuelve en algunas cosas también, en algunos casos por prescripción y en otros porque ya se ha extinguido la acción penal a algunas personas. Pero se condena por interceptación telefónica a los principales procesados. Y ahí sí se establece quiénes son las víctimas, ¿no? Y las víctimas acá son, en primer lugar, Rómulo León Alegría, Alberto Quimper, Alberto Fortunato Marcos Ortega, Roberto Enrique Paredes Chirinos, José María Revilla López, Rogelio Antenor Canche Guzmán, Isabel Paiva Zárate, ONG Grufides, empresa Ambef Perú, Agroindustrial Laredo, Estudio Quimper, Estudio Jurídico Fernández Concha, Alexander Curi Bumachar, Municipalidad Provincial del Callao, y Augusto Oscar Rubini Vargas en su calidad de representante de la empresa Trupal. Esos son los agraviados en concreto por interceptación telefónica. Y hay distintas penas, por cierto, frente a estos agravios. En estos casos, a Elías Manuel Ponce Feijó, 7 años de pena privativa de la libertad efectiva, que debe cumplirse el 20 de marzo del año 2016. Si se cumpliera completa, hay que decirlo. La sentencia reconoce que ya se cumplieron 3 años con 2 días y faltarían 4, pero como ustedes saben, los procesados, cuando han cumplido cierto término de su sentencia, pueden pedir, ¿no es cierto?, una condena condicional, es decir, salir, ¿no es cierto?, de la cárcel. El señor Ponce Feijó estaría probablemente a pocos meses de poder pedir este beneficio. Y además, hay que decirlo, han apelado todos, ¿no? Entonces esperan seguramente en la Suprema que les pongan una condena menor. Carlos Alberto Tomasio, de Lambarre, 7 años también de pena privativa de la libertad, con el mismo descuento de la carcelería, porque ha estado al mismo tiempo que Ponce. Giselle Yanotti Grados, que ella siempre alegó ser una persona dedicada a las ventas de esta empresa y no tener nada que ver con la interceptación, ha sido condenada a 5 años. Ella ya ha cumplido 11 meses y 7 días. Pero esos son los principales procesados. Otras personas, como Martín Alberto Fernández Virgüez, se le ha dado 5 años de pena privativa de la libertad. Él también ha tenido alguna parte de carcelería ya cumplida, pero menor, y Jesús Manuel Ojeda Ángeles, 5 años de pena privativa. Estos son los marinos, los suboficiales, que eran los operadores, ¿no?, de los otros. Y a Jesús Juan Tirado Seguín, 3 años de pena privativa de la libertad, suspendido con reglas de conducta, y a los demás también. Pero veamos la nota de Daniel, que nos cuenta todo. Estuvo ahí en el juzgado cuando esto sucedió. Cuando ya había transcurrido la mitad de la lectura de la sentencia, los integrantes de la empresa Business Track por los delitos de interceptación de las comunicaciones y asociación ilícita para delinquir, ya se notaba preocupación en los rostros de los procesados. Al final, la decisión de la segunda sala penal para reos libres de Lima confirmó la tendencia de lo que el relator venía leyendo.
a Elías Manuel Ponce Feijó, 7 años de pena privativa de libertad efectiva, a Carlos Alberto Tomasio Lambarri, 7 años de pena privativa de libertad efectiva, a Giselle Mayra Gianotti Grado, la pena de 5 años de pena privativa de libertad efectiva, a Martín Alberto Fernández Virgües, 5 años de pena privativa de libertad efectiva, a Jesús Manuel Ojeda Ángeles, 5 años de pena privativa de libertad efectiva. Los otros condenados fueron los exmarinos Jesús Ojeda y Jesús Tirado, condenados a 5 y 3 años respectivamente por la transcripción de los audios del chuponeo, y los técnicos Alberto Salas y Pablo Martel a 2 años de prisión por haber interceptado los teléfonos de Rómulo León y Alberto Quimper, aunque estos 2 últimos ya no volverán a la cárcel pues ya cumplieron sus condenas. La sala presidida por el vocal superior Iván Sequeiros llegó a la conclusión de que Ponce, Tomasio, Gianotti, Fernández y Ojeda cometieron los delitos de interceptación de las comunicaciones y asociación ilícita para delinquir, y que en ningún pasaje de los 10 meses que duró este proceso demostraron lo contrario. La defensa de los procesados apuntó a restarle peso a las imputaciones de asociación ilícita, que era el cargo que podría generarle mayores problemas. Al final esa estrategia no les funcionó y al concluir la jornada, Ponce, Tomasio, Gianotti y Fernández, los de las mayores condenas, anunciaron que presentarían sus recursos de nulidad. Señor Tomasio Lambarri, la misma pregunta concreta. ¿Está usted conforme con la sentencia o interpone recurso de nulidad? No estoy de acuerdo con la sentencia. Recurso de nulidad. Bien. Señora Gianotti Grado, la misma pregunta. ¿Está usted conforme con la sentencia o interpone recurso de nulidad? No estoy conforme con la sentencia. Recurso de nulidad. Al cierre de esta edición, los sentenciados aún permanecían en la carceleta del Poder Judicial a la espera de que el INPE disponga su clasificación y posterior reclusión en los respectivos establecimientos penitenciarios. La preocupación de la defensa de Ponce, Tomasio y Fernández giraba ahora en si serían recluidos o no, esta vez en Piedras Gordas. Por cierto, esto fue lo que expresaron tras 6 horas de la lectura de la sentencia los abogados. De hecho, vamos a apelar. Esta sentencia, como le digo, es la más arbitraria e injusta que he visto en mi vida. O sea, es imposible que estén en concurso real los 2 delitos por los cuales se le ha sentenciado, es decir, asociación ilícita para delinquir e interceptación de las comunicaciones. Justamente porque es concurso real, la sala puede sumar penas. De lo contrario, el máximo de la pena era 6 años. No se ha acreditado fehacientemente la comisión del delito de interceptación telefónica por parte de mi cliente Carlos Tomasio, ni tampoco se ha acreditado la asociación ilícita a lo largo de todo el juicio oral. Es imposible creer que la sala esté condenando a Carlos Tomasio por el simple hecho de tener conocimientos de seguridad de la información, de informática y conocimiento de comunicaciones. Nosotros hemos planteado la nulidad porque los fundamentos materiales de la sentencia han dejado de lado toda la estructura probatoria que la señora Gianotti desarrolló en su defensa desde el inicio. En realidad no ha cambiado esencialmente. Y la misma sala le revoca el arresto domiciliario por comparecencia simple, y un párrafo dice bien claro: la cognosis de la pena o la pena a imponérsele va a ser debajo del mínimo legal. Sin embargo, ahora nos sorprende que le pongan una pena tan igual como el otro coprocesado cuando ellos en todo momento mantenían su posición, ¿no? De ese modo, con las condenas ya conocidas, la segunda sala hizo sus cálculos y señaló que Ponce y Tomasio saldrían en libertad el 20 de marzo del año 2016. Gianotti el 15 de abril de ese mismo año, Fernández Virgües el 12 de diciembre del citado año y Jesús Ojeda Ángeles ese 21 de diciembre. Por su parte, Jesús Tirado, en tanto ha sido condenado a 3 años, tendrá prisión suspendida. Oficinas de Rómulo León Alegría y Alberto Quimper Herrera. En este orden de ideas, el otro ángulo de esta sentencia que no debería pasar desapercibido es el de la decisión del tribunal de remitir al Ministerio Público un cuaderno para investigar al expresidente Alan García, al expremier Jorge del Castillo, a los exministros apristas Hernán Garrido Leca y Miguel Hidalgo, quien fue también jefe de la policía, al general PNP y ex jefe de la DIRANDRO, Carlos Morán, y al ex fiscal superior contra el crimen organizado, Mateo Castañeda Segovia, hoy candidato a fiscal supremo. El vocal Sequeiros y su sala opinaron porque se les investigue debido a que durante este juicio se denunció una serie de presiones contra algunos de los procesados para que señalen a la empresa Petrotech de haber sido la que financió el chuponeo, y también se puso en evidencia una serie de acciones tendientes a manipular los equipos incautados y a viciar las pruebas.
Solo si esta investigación madura y solo cuando el otro caso, el de los faenones petroleros, llamado caso Petroaudios, se habrá completado el círculo. De no ser así, habrá quedado la sensación de que solo se buscó justicia de manera parcial. Más que los jueces han hecho en esta sentencia, que creo que es importante señalar. Han solicitado que se remitan copias al Ministerio Público y al Congreso, como lo ha hecho Anel Llovera, para que en uso de sus atribuciones se realicen las investigaciones pertinentes respecto de Alan Gabriel García Pérez, Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez, Hernán Garrido Leca, Elmer Miguel Hidalgo Medina, Carlos Morán Soto, Mateo Castañeda Segovia y Orestes Walter Milla López. ¿Quiénes son todas estas personas? Las personas que salieron a incriminar o que, según los procesados, los presionaron sistemáticamente durante el inicio del proceso para que se indiquen a mi esposo como el financista de esta operación. Esa es la verdad. Y yo la denuncié en su momento y la vuelvo a denunciar ahora. Esta infamia fue montada de acuerdo a los procesados por las personas mencionadas. El juzgado, los jueces, le están pidiendo al Ministerio Público que investigue esta situación. Yo tengo un archivo de este tamaño, de todas las piezas de insultos en prensa escrita que se hicieron en esos meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo del año 2009. Y también tengo un dato muy interesante que creo que le puede servir a cualquiera. El 9 de enero del año 2009, cuando estas personas fueron detenidas, la revista Caretas publicó una falsa declaración del señor Fernández Virgüez, diciendo que mi esposo, entrecomillado, le había pagado. El señor Fernández Virgüez mandó cartas a la revista a través de su abogado diciendo que esa declaración jamás existió. Y de hecho, jamás existió, no existe en el proceso. ¿Por qué Caretas podía saber de una declaración que nunca había existido? Porque se la dieron fuentes policiales, según la propia Caretas. ¿Quiénes son las fuentes policiales? ¿El general Hidalgo? Es decir, filtraron una falsa declaración para conminar a los procesados a denunciar a personas inocentes. Y ahí está la prueba. Está clarísimo. Para quien quiera verlo, para mí quedó claro meses después. Me demoré tiempo en entender quién estaba detrás de todo esto. Pero una vez que varios testigos me lo confirmaron, no me quedó más que entender que esto era así. Desde el poder se utilizó los mecanismos del Poder Judicial para presionar a los procesados que habían cometido delitos a incriminar a personas inocentes para desprestigiar a otros, por cierto. En mi caso particular, mi trabajo periodístico. Como si ustedes nunca se iban a dar cuenta de eso. Y reitero, ahí está la revista Caretas, que rectificó meses después a mi pedido de esa información, pero señaló que había sido recibida por fuentes policiales y que el entrecomillado no correspondía, por suerte. Pero segurísimos, ¿eh? Hay mucho por contar en esta historia. Pero vamos a dejarla aquí y vamos a lo anunciado. La escuela de suboficiales, la escuela técnica en Puente Piedra, bueno, debería ser un sitio pues estupendo para formar a suboficiales, a ese personal policial que es el que va a poner el pecho por usted, el que lo va a salvar de una bala, ¿no es cierto? Esa persona que tiene que estar al lado de la población, bien formada, bien equipada. Usted no se imagina lo que es la escuela. Desde ratas hasta tuberculosis, denunciado por los propios alumnos. Veamos.